Con permiso, buenas noches. Adelante, buenas noches. ¿Te la dejo aquí? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Hoy vamos a ver esguince de tobillo y ruptura de tendón de Aquiles. Es una plática un poquito larga. Voy a tratar de hacer un poco ¿Cuál es tu conciso. nombre? ¿Qué te pasó, Itzel? Y nada más si podrían poner en silenciar en sus micrófonos de ahí de urgencias, creo que es. No, no somos nosotros. ¿No? Lo voy a terminar otra vez. Aquí no es. Es el doctor Albavera. A ver si nos hace el favor de ponerle silencio. Bueno, vamos a empezar rápidamente. Ya lo habíamos mencionado. La anatomía de los ligamentos del tobillo. Hay que tomar en cuenta los ligamentos peroneos, principalmente el ligamento peroneo astrágalo posterior y el ligamento peroneo astragalino anterior. ¿Okay? De estos, el ligamento peroneo astragalino anterior es más sensible, es más fácil de sufrir un daño. Y bueno, otro importante es el ligamento peroneo calcáneo. ¿Okay? Y los ligamentos de la tibia, igual de repaso, el ligamento tibioescafoideo, es el que vamos a tener más anterior, seguido del ligamento tibio-spring. En tercero tenemos el ligamento tibiocalcáneo y el ligamento tibioastragalino. ¿Okay? Este ligamento tibio-spring se conecta directamente a este ligamento plantáneo calcáneo escafoideo. Entonces este ligamento se llama spring. Por eso, al unirse a se nombra peroneo spring. ¿Vale? Como tal, el tema de esguinces de tobillo es un tema que pues, es muy recurrente en nuestra práctica. Sin embargo, me costó un poco de trabajo encontrarlo en la literatura como tal. ¿Por qué? Porque supongo que todos se relacionan más como a las fracturas de tobillo. Viendo las lesiones del ligamento de tobillo, vamos a ver dos principalmente. La del ligamento lateral del tobillo y como tal, la definición de un esguince de tobillo es la ruptura parcial o total de uno de los ligamentos de la articulación del tobillo. Las causas más comunes son lesiones deportivas. Se puede ocasionar de 1 a 10,000 al día. Y bueno, también se refiere que tras un año de la lesión, hasta el 40% tienen un dolor intermitente. El mecanismo de lesión se describen pues, mecanismos que no son como tal claves como los mecanismos de Lauhausen. Estos mecanismos yo los encontré en el COBAL y bueno, dependen de la posición del pie y la dirección de la fuerza desarrollada. En uno de estos ejemplos tienen que la flexión plantar más la inversión, vamos a tener una lesión del ligamento peroneo calcáneo y del ligamento peroneo astragalino anterior principalmente. En otro mecanismo de lesión, en la flexión dorsal con inversión, cuando haya una inversión va a ser una lesión del ligamento peroneo calcáneo y cuando sea una lesión dorsal más una rotación externa, vamos a tener una lesión de la sindesmosis, principalmente con lesión en el ligamento tibio-peroneo anterior y en el posterior. Bueno, dentro de esta clasificación del ligamento lateral, vamos a tener en leve, moderado y grave. Leve, hay una mínima pérdida funcional, no hay cojera, hay inflamación mínima o nula. Y bueno, al simular el mecanismo de lesión, se ocasiona dolor. En el moderado, hay una pérdida funcional moderada, hay incapacidad para saltar o ponerse en puntas. Y bueno, vamos a tener tumefacción, dolor localizado. Y en el grave, es tumefacción difusa, inflamación, incapacidad para el apoyo del miembro. Sin embargo, esta clasificación no describe algún ligamento dañado en especial. O sea, nada más la mencionan como leve, moderado y grave. En la exploración clínica, vamos a tener crépito,
una descripción del paciente como una crepitación al momento de la lesión con un dolor inmediato. Vamos a encontrar inflamación aguda, la dificultad de la marcha, edema, equimosis, dolor a la palpación y bueno, tenemos que hacer maniobras de inestabilidad como el cajón anterior o el varo forzado. El varo forzado lo mencionan que tiene que ser casi inmediatamente a la lesión para ver si tenemos algún tipo de inestabilidad antes de que se genere el edema y bueno, y esto nos impida la exploración. Y bueno, hay que localizar el dolor para delimitar los ligamentos afectados. Sí vamos a tener la predominancia del dolor en la región lateral, anterior o medial. Hay que descartar otras lesiones periarticulares. Si de inicio tenemos una equimosis a lo largo del talón, lo más probable es que sea un esguince del ligamento subastragalinos. Es necesario explorar si hay alguna lesión de la sindesmosis mediante pruebas de compresión y rotación externa forzada. La compresión se va a hacer tanto de la tibia como del peroné. Tenemos reglas de Ottawa para esguinces de tobillo. El primero es dolor en la zona maleolar y uno de los demás datos. Que puedan tener un dolor a la palpación a lo largo de los 6 centímetros distales del borde posterior de la tibia o punto del maleolo medial. Otro punto es dolor a la palpación, pero en el borde posterior del peroné. Y el tercero es incapacidad de soportar el propio peso. Y bueno, también si se acompaña de dolor en la región medial del pie, más uno de los datos, que es dolor a la palpación en la base del quinto metatarso, dolor en la palpación del hueso navicular e incapacidad de soportar el peso. Y bueno, aquí tenemos estos puntos de Ottawa, esta imagen sacada de la guía de práctica clínica, en donde, bueno, hablamos sobre los puntos que estábamos describiendo si teníamos dolor en la región posterior del malleolo lateral, así como del malleolo medial, dolor en la parte del medio pie o en el hueso navicular, en la base del quinto metatarso. Y bueno, hay que tomar estos criterios, que son los criterios de Ottawa. Esto nos va a servir para, si tiene esos criterios, es necesario tomar radiografías. ¿Ok? Las radiografías que vamos a tomar son anteroposterior, lateral y AP con rotación medial de 15 a 30 grados. Hay que también hacer pruebas de estrés para ver la integridad de estos ligamentos. Y bueno, no se mencionaba qué desplazamiento debe de haber entre estas distancias. Sin embargo, tiene que ser bilateral para poder valorar pues los ligamentos laterales de ambos pies. También en estas radiografías hay que tomar en cuenta si no hay una fractura de la base del quinto metatarso, una fractura de escafoides, en la apófisis anterior del calcáneo, fractura de la apófisis lateral del astrágalo o maleolo posterior. El tratamiento inicialmente es conservador, reposo, hielo, vendaje compresivo, elevación de extremidad. En esguinces leves mencionan que hay una movilización precoz, ejercicios de rango de movilidad y ejercicios isométricos. Esguince leve, hay que iniciar con ejercicios de fortalecimiento una vez que pasa el edema y se puede usar el uso de vendajes funcionales. En esguinces moderados y graves mencionan que debe de haber una inmovilización en neutro o en ligera flexión dorsal de 10 a 14 días. Y después a esto, a iniciar la movilización. Los medicamentos que se pueden dar, paracetamol con piroxicam o diclofenaco. En caso de persistir con el dolor, que no disminuya, hay que revalorar a este paciente para ver si no se encuentra alguna nueva lesión ósea con una nueva radiografía. Y hay que tomar en cuenta los esguinces recurrentes para esos tratarlos como nuevos esguinces. Okay. En caso de que haya alguna ruptura del ligamento, esto se puede ver mediante una resonancia
Y bueno, el tratamiento quirúrgico se menciona solamente en atletas de alto rendimiento. ¿Okay? Entonces, hay que ver la integridad del ligamento, de los ligamentos peroneos, ver que tanto el peroneo calcáneo está íntegro como el anterior. ¿Okay? En caso de que haya alguna ruptura, pues podemos colocar algún tipo de ancla o, si lo permite, pues hacer la reparación del ligamento. Y bueno, el segundo tema dentro de los esguinces de tobillo es el esguince de la sindesmosis. Este es el menor porcentaje, es el 1% de los esguinces. Se puede presentar sin fractura o diástasis franca, no son diagnosticadas y evolucionan al dolor crónico. Ocasionan mayor pérdida funcional de esguinces simples de ligamentos laterales del tobillo. Y bueno, dentro de esta clasificación encontré la de Edwards y de Lee, que evalúa la diástasis de la sindesmosis tibio-peronea. Lo divide en 4 grados. El primero, hay una subluxación lateral, pero sin fractura. En el segundo, subluxación lateral con deformidad plástica en peroné. El tercero, subluxación o luxación posterior del peroné. En el cuarto, una subluxación o luxación superior del astrágalo dentro de la mortaja. Hay que recordar que la integridad de la sindesmosis la podemos ver mediante las líneas de Merle, que ayer les explicaron, antier. Entonces, pues bueno, no más. En la exploración clínica de los esguinces de la sindesmosis vamos a tener un dolor localizado inmediatamente después de la lesión. Si se hace después o sea, si pasa tiempo, y el dolor se vuelve muy inespecífico. Hay una dificultad en la marcha. Vamos a encontrar equimosis en la porción superior de la pierna y tumefacción. Si es crónico, vamos a tener un dolor vago en el tobillo, en el despegue de la marcha. Hay que palpar los ligamentos y huesos afectados, el peroné de proximal a distal y la articulación tibioperonea. Las maniobras clínicas es la prueba de compresión. Con esta vamos a comprimir el peroné en el tercio medio. Y bueno, si hay dolor, esto nos habla de que hay una lesión en sindesmosis. También hay que hacer una prueba de rotación externa forzada con el paciente sentado con la rodilla flexión a 90 grados y, bueno, se hace una rotación externa del pie. Si hay un dolor en la región sindesmal, esta es positiva. Y, bueno, no necesariamente requiere de una lesión en la radiografía. Entonces, en las radiografías vamos a pedir anteroposterior, lateral y de mortaja con carga en casos agudos. Si estas 3 radiografías son negativas, vamos a pedir una con rotación externa forzada. Y bueno, hay que tomar en cuenta si nuestra radiografía es normal. Si es normal, vamos a encontrar una ausencia del enchazamiento del espacio entre el malleolo medial y el borde medial del astrágalo. Aquí como están, no sé si se ve un apuntador. Ok. Hay que ver aquí el desplazamiento, que todo sea congruente. Y bueno, también el espacio tibioperoneo. ¿Vale? Que sea de 6 milímetros o menos. ¿Okay? También podemos encontrar, cuando una lesión es crónica, hay clasificaciones en la sindesmosis o en la zona posterior de la tibia. Hay que buscar el desplazamiento posterior del peroné con respecto a la tibia en una proyección con carga, y si la radiografía no muestra ningún cambio, hay que tomar una resonancia magnética. En la resonancia podemos encontrar estas pseudoarticulaciones que se forman y pues bueno, que esto sea un dolor crónico. El tratamiento, lleva una recuperación más lenta. La inmovilización es con yeso de 2 a 3 semanas, seguida de una tobillera, valorando la actividad del paciente. Si el paciente realiza actividad física, pues la dejamos más tiempo. Y el tratamiento quirúrgico, solo cuando hay diástasis evidente de la articulación,
y con este se van a colocar 2 tornillos sin compresión. ¿Ok? Igual la colocación es el pie a 90 y pues bueno, solamente son situacionales ahí. Y la carga de peso no se va a hacer hasta después de las 6 semanas. Y bueno, nada más. Ahora vamos a hablar de lo que dice la guía de práctica clínica. El esguince grado 1 se revalora a los 5 días y su resolución tiene que ser en menos de 7 días. Hay una incapacidad, lo que se recomienda es dar una incapacidad menor a 7 días en caso de tener dudas de si les vamos a dar incapacidad a nuestros pacientes. En esguinces grado 2, el seguimiento tiene que ser periódico hasta los 21 días y la incapacidad tiene que ser menos de 21 días. Hay un algoritmo que se presenta también en la guía de práctica clínica, que bueno, es importante tomar las reglas de Ottawa. En caso de cumplir con los puntos, se toman radiografías, se pueden detectar algunas fracturas o algunas otras complicaciones. En caso de que no, se diagnostica pues como esguince y se clasifica por su grado de severidad. Ya mediante esa clasificación vamos a ver qué tratamiento le vamos a dar al paciente. Si es de grado 1, estos los deberían de ver los médicos familiares. El grado 2 también lo tendría que ver ellos y bueno, tendrían que tener un programa de rehabilitación. Y los grados 3 y 4, estos son los que realmente deberíamos de ver nosotros. Hay una clasificación que ahorita, bueno, ya me adelanté un poquito, que nos habla de 4 grados. Normalmente habíamos visto que son 3 grados, pero bueno, el grado 1 nos habla de una limitación leve, hay edema e inflamación leve, pero sin inestabilidad. En el grado 2 es una lesión incompleta con dolor y edema moderados. Vamos a encontrar equimosis leve o moderada. Y hay una limitación parcial de la función del movimiento. Algunas fibras del ligamento están parcialmente desgarradas. En el grado 3 va a haber una lesión completa y pérdida de la integridad del ligamento, edema severo, del cual va a ser 4 centímetros por arriba del perone, y equimosis severa. Y en esta vamos a presentar inestabilidad mecánica. Y el grado 4 es una luxación de la articulación. En esta tabla mencionan que el grado 4 no corresponde a esta guía, pero bueno, sin embargo la siguen poniendo en la guía de práctica clínica. Igual otra tabla para ver más o menos cuántos días de incapacidad son los que vamos a dar. Y estos van a ser aplicables tanto para el grado 1 y 2. Y esto va a tomar en cuenta según la actividad física del paciente. Lo máximo que podemos dar son 28 días. ¿Sí? También en la guía mencionan que, bueno, el grado 1 no va a tener alguna lesión como tal en los ligamentos. El grado 2 vamos a tener ruptura del ligamento peroneo astragalino anterior. Y en el grado 3 ya va a haber una ruptura del tibio peroneo posterior, del anterior y del calcáneo. Entonces, pero bueno, no podemos ver esto o saber esto sin una resonancia y no a todo el mundo le vamos a mandar una resonancia. También nos pone una imagen solamente de cómo es un esguince de grado 2, pero bueno, si este es el 2, ya vimos que el 1 no va a tener tanto edema, no hay equimosis, y el grado 3 pues va a estar peor que esta imagen, ¿no? Y vamos a tener inestabilidad. El tratamiento que se menciona, en las primeras 72 horas hay que evitar el apoyo, o sea, una inmovilización, que tengan hielo, que se pongan hielo 20 minutos cada 8 horas, el uso de AINES y que inicien su movilización activa a tolerancia. ¿Okay? A estos pacientes no se les deja férula. Se les deja un vendaje elástico simple o en caso de que presente edema bimaleolar, se le deja un vendaje de Jones. Después de estas 72 horas, que empiece a apoyar parcialmente y se puede utilizar el uso de vendaje o tobillera. Se recomiendan los ejercicios de propiocepción como rodar botellas o arrugar una toalla.
y los ejercicios de estiramiento y fortalecimiento. Ok. Y bueno, nos menciona una serie de ejercicios que se pueden dejar para los pacientes y bueno, con tal de mejorar la movilidad. Si quieren, hacemos una pausa. No sé si tengan alguna duda de este tema. Como para cerrar con este tema de ya todo. Sí, son 2 temas que me dejaron. Como no soy el consentido, pues fueron 2 temas. Bueno, pues realmente eres mi consentido, ya no te sientas tan mal. Muy bien. Pues sí, yo creo que pues sí, digo, nos hace falta mucho en cuanto a pie y tobillo. No sé si el doctor conozca algún experto y de alguna manera pueda como invitarlo también. Yo creo que a tu clase como que sí nos quedamos muy en esa parte del, no sé, a lo mejor del R1 del médico general. Creo que como que le falta mucho a esa parte de esguince de tobillo. Sí, desde el hecho de que en el área de urgencias tenemos problemas con las proyecciones, o sea, a veces con trabajos nos toman una P, una lateral, entonces sí yo sé que es difícil tomar todas esas proyecciones. Sí tienes que hacer como mucho realce o recalcar mucho la resonancia magnética, es importante para los esguinces de tobillo. A lo mejor no en todas las pacientes o en todos los pacientes. Si te llega un paciente, pues ya una señora de 50, 60 años, obesa, qué sé yo, pues tampoco como que te vas a dedicar mucho a estudiarla, ¿no? A estudiar un esguince. Pero si hablamos de algún joven o algún deportista, pues sí sería como prudente que ese tipo de pacientes sí los estudiemos un poquito más. En cuanto al tratamiento quirúrgico, pues yo creo que también así como que te falta como mucho, no sé, o sea, lo veo como muy de médico general tu presentación. No sé si los demás estén de acuerdo, eso es lo que yo opino. Por ejemplo, hay ahorita muchas técnicas nuevas que están sacando, por ejemplo, en el área de la sindesmosis. Nos quedamos otra vez nada más con los tornillos. Ya ahorita están usando el tie rock para la reparación de la sindesmosis. Entonces yo creo como que te faltó un poquito abundar en eso. No sé, igual y si tenemos compromiso y lo revisamos todos juntos, o no sé si alguien haya hecho alguna revisión un poquito más profunda del tema. Pero sí creo que le faltó mucho a tu parte de esguinces. Ya, hasta ahí mi participación. Claro, o sea, digo, desde un principio lo dije, no hay mucha información, o más bien no encontré mucha información tal cual en la literatura. Eh, Revisé el Campbell, revisé artículos, lesiones deportivas, o sea, no encontré tal cual como quizás estas nuevas técnicas nuevas, este, pero bueno, sí. Pues lo checamos. O no sé si el doctor o alguno de los doctores que están con nosotros ahorita, no sé quiénes están, sepan un poquito más. Aquí el experto Hola. está. Bueno. Hola, buenas noches. ¿Sí me Sí. escuchan? Sí. Sí. Sí, bueno, bueno, más que hacer una eh, crítica ahí a la sesión en el sentido de qué tan amplia estuvo o qué tan corta nos quedamos. Lo que sí veo es que, bueno, a lo mejor sí faltó, por ejemplo, mencionar algunas características de la sindesmosis, porque es importante, por ejemplo, cuánto se desplaza en la marcha, o sea, en cuestión de biomecánica, cuánto se desplaza en la marcha, porque es importante. Los mecanismos de lesión en este tipo de esguinces altos, que así lo refiere la literatura, o de lesiones sindesmóticas altas, por ejemplo, sobre qué fracturas están asociadas a la clasificación de Weber, están asociadas algunas a fracturas, otras, como comentaste, pues no están asociadas a fracturas, pero se relacionan más, por ejemplo, a fracturas tipo B o C. En tu radiografía, por ejemplo, si tú ves un paciente con una radiografía que trae una fractura de Mesonev, que es una lesión alta, pues eso te está indicando que abajo está lesionada la sindesmosis y esa es quirúrgica de todas. Entonces, digo, sí faltó ahí como comentar un poquito más acerca de
O sea, sobre qué ligamentos pudieran estar alterados. Hay muchas proyecciones radiográficas, pero también, por ejemplo, ahí pues dependerá mucho de la clínica con la que encuentres al paciente, porque, bueno, efectivamente, cuando tú llegas a revisar un paciente al área de urgencias, pues en ese momento tiene todas las características clínicas que tú mencionaste de edema, equimosis, dolor a la palpación, pues difícilmente cuando lo pases al área aunque lo acompañes, que muchas veces no lo hacemos, pero aunque lo acompañes y quisieras tomarle una radiografía con estrés, pues en ese momento no se lo vas a poder tomar porque pues tiene mucho dolor el paciente, está muy limitado, entonces pues en ese momento a lo mejor no vas a poder valorarle. Si lo tolera, si es un paciente cooperador, que tolere, que puedas hacer la maniobra y tomarle radiografía, bueno, pues a lo mejor en ese momento, pues sí puedes tener ahí ya no solamente a lo mejor las clásicas 2 proyecciones que generalmente le tomas al paciente. Y también igual, pues hay otro tipo de estudios de imagen que te ayudan a ver, por ejemplo, si tienes una lesión del ligamento deltoideo, o por lo menos también a darte una idea, a ver si está suficiente o no. Creo que pues básicamente nada más es como complementar ciertas cosas que a lo mejor sí para la cuestión ya de la resi, independientemente del grado de residente que uno sea, pues sí, a lo mejor se quedaron un poco cortas, pero creo pues que hay que ampliar un poquito más nada más eso. Y las clasificaciones, pues mencionaste la gran mayoría de ellas y creo que ahí pues sí irse un poquito más al final sobre precisamente los tratamientos quirúrgicos, que pues también te van a dar otra pausa. Pues sí, hay técnicas, como ya mencionaban, a través de tornillos y dependerá mucho también de lo que en su momento pues tengas a la mano, ¿no? En el momento que vas a operar al paciente, pues qué tipo de material tienes. Si estás en un lugar donde tengas un tie rod, pues bueno, a lo mejor pues le pones un tie rod, pero si tienes tornillos, pues le pones unos tornillos, o sea, lo importante pues es precisamente pues tratar la lesión y tener esta recuperación, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí, creo que sí faltó un poquito, sobre todo en la cuestión de tocar esas partes en el tema de los esguinces altos. Hacia los otros, bueno, los esguinces bajos, pues creo que se mencionó prácticamente todo y también a lo mejor sí buscar igual, creo nada más complementar un poco más hacia otro tipo de estudios, a lo mejor eh, cuándo está indicado, por ejemplo, después de qué tiempo está indicado que le tomes, no sé, un ultrasonido a lo mejor de inicio, si quieres ver si de repente ya tu paciente ha mejorado de alguna lesión o está sospechando después de que le da seguimiento de que pudiera tener una lesión ligamentaria, pues, ok, sí, la resonancia es la elección, pero a lo mejor puedes hacer antes un estudio, ¿no? Porque eso lo van a ver también más adelante, no solamente la parte de lo que vemos en hospital de hacerle radiografías y inmediatamente irnos a resonancia. A lo mejor en algún lugar pues, puedes hacerle de inicio un ultrasonido pensando que a lo mejor ya es una lesión precisamente crónica y que pues quieras ver cómo se comporta, pues también el ultrasonido te puede dar ahí algunos datos y después ya irte, si puede el paciente, pues irte de lleno a la resonancia magnética. Entonces, bueno, creo que ahí nada más valdría la pena o sea, hacer esa parte de los estudios que están indicados, qué vas a ver, qué te van a reportar, y luego pues nuevamente irse a la parte quirúrgica, pues que es lo que ustedes en algún momento ustedes van a tratar, ¿no? Que ya, bueno, sí, también para reparar ese tipo de lesiones ligamentarias, pues hay muchas técnicas. Entonces ahí creo que esa es la parte que veo yo que faltó un poco, pero bueno, sí habrá que complementar después cuando se tenga la oportunidad, pues hacer más extenso el tema. Claro. Pues bueno. Bien, ¿alguien más quiere comentar algo o seguimos con el otro tema? Yo, una Escucha. pregunta, Benny. En cuanto al tratamiento de ya un esguince que sea quirúrgico, vamos, no sé si dónde se coloque un situacional o cuál sería el tratamiento más adecuado, hablando quirúrgicamente, pues. No sé si podrías decir algo más como de la técnica respecto a eso. Bueno, primero tienes que ver en dónde se encuentra tu lesión. O sea, si es en la sindesmosis o en los ligamentos laterales. También qué parte, o si hubo una avulsión, o si te permite el ligamento todavía
la sindesmosis. reparación en la sindesmosis. Ah. Bueno, como ya lo mencionamos, puedes poner unos tornillos, el uso del tie rod, y bueno, esto tiene que ser dentro de la región de los ligamentos sindesmóticos. Pero no sé si... Técnicamente, ¿a qué altura pondrías, por ejemplo, tu tornillo de situación? ¿Harías canal liso? No. De hecho, nada más son, como lo había explicado, no son compresivos, nada más son como tal situacionales en un pie a 90 grados. O sea, ¿Por qué 90 grados? bueno, esto es para evitar la compresión excesiva del peroné y la tibia si los dejamos en una posición en equino. ¿La compresión excesiva en dónde? Pues tanto del espacio tibio-peroneo, o sea, en la región sindesmal. Pues, en parte puede ser esa la razón, pero hay otra. Apenas ayer les expliqué la forma del astrágalo y toda esa parte y por qué se colocaba a 90 grados. Y no sé si te acuerdas, Ben. Sí, es más que nada porque a 90 grados encontramos más enchazamiento. Y si lo colocamos en una posición en equino, pues es una... La posición más ventral de la tróclea del astrágalo es más amplia que la parte posterior. Al ponerlo a 90 grados, tú estás garantizando que mínimo va a tener esa flexión dorsal de 90 grados. ¿Por qué haces canal liso en un tornillo? ¿Por qué no haces canal liso en un tornillo? ¿Y por qué entonces recomiendas un tie rod donde todo es liso y es una compresión dinámica? ¿No lo encuentras controversial? Sí. Sí, hablando sobre la presión que le tienes que hacer para que agarre bien tu tie rod, pues sí. Liso completamente la movilidad. Ya te metí en aprietos. No, no lo escuché lo último, perdón. Que ya te metí en aprietos. Ah. ¿A qué altura de la plataforma pondrías el tie rod o el tornillo? De 3 a 5 centímetros. ¿Por qué? A mí se me hace muy alta. Yo normalmente buscaría un área arriba de hasta 1 centímetro o 2. Podría ser lo ideal para un tie rod. Tal vez un tornillo. Hay gente que dice que no te metas mucho con el tornillo en el transcurso del ligamento anterior o posterior, tibio-peroneo. Pero 5 centímetros se me hace muy alto de la plataforma tibial. ¿Sí? Y a mí sí, en lo particular, bueno, esto ya no, en lo particular a mí sí me gusta hacer canal liso. ¿Sí? Okay. No es para no tener apuro, sino, vaya, que todos queden un entendido, porque todos dicen tornillo de situación, sí, pero a ver, cada quien lo pone como quiere y donde quiere. O alguna vez les han explicado exactamente dónde debe ser lo ideal. Porque en una fractura te lo condiciona la placa, ¿no? Y el trazo de fractura. Pero aquí no hay fractura. Entonces, más o menos que queden un entendido dónde lo puedes poner y por qué. ¿De acuerdo? Okay. Nada más. En el Rockwood, al menos cuando yo lo revisé el tema, sí menciona, incluso se los comenté, Benny, en las clases anteriores de tobillo que habíamos tenido, que marca 2 centímetros, porque justo a 2 centímetros de la zona articular o de la línea articular en el tobillo vas a estar fuera ya de la articulación tibio-peronea. Entonces ahí se podría colocar un tornillo situacional, debido a que ya no le haríamos daño a la articulación tibio-peronea. En cuestión del canal liso, también menciona que no se haga canal liso por la compresión que se va a hacer, que se debe de dejar continuo para que mantenga la distancia entre el peroné y la tibia. O sea, las mismas espiras del tornillo van a mantener la distancia, ni la van a acercar ni la van a dejar, solamente es mantenerlo. Ajá. Y la diferencia, al menos que yo le puedo ver con el
con un tie rod es la elasticidad de la sutura. No te va a dar una compresión, no cumple un principio biomecánico. Es una estabilidad dinámica, pero la misma sutura te va a dar, tiene elasticidad. Entonces, como tal, no le daría una compresión activa a esa zona. Al menos él menciona que si le damos compresión, podríamos generar problemas en la articulación tibioperonea. No sé si alguien tiene algo más que opinar con respecto a eso. Entonces, yo ayer, bueno, sí creo que fue ayer, les había comentado que a 2 centímetros fue arriba de la articulación. Dependiendo, obviamente, eso era arbitrario. Pueden ser 3 centímetros. Si estamos operando a Taffinder, puede ser 1 centímetro si estamos operando a Rubí. Entonces, pues no sé, pero más o menos era valorar que no dañes la articulación tibioperonea. Al menos eso es lo que yo había revisado, que Rowood menciona. Bueno, no sé, ¿alguien más? ¿O le seguimos? Le seguimos. Dale, Benny. Bueno, el segundo tema que vamos a ver es la rotura del tendón de Aquiles. Nada más como ejercicio, en estas son 4 radiografías. Mencionan mucho el signo de Krager. Entonces, pues nada más como ejercicio individual, si podrían ver de estas 4 radiografías, cuál tiene el signo de Krager. Pues bueno, vamos a seguir. Entonces, hay que recordar un poco de anatomía. En la región posterior de la pierna vamos a tener al tríceps sural, el cual está conformado por gastrocnemios y el sóleo. Los gastrocnemios se originan de las caras posteriores de los cóndilos femorales y se insertan en el calcáneo a través del tendón de Aquiles. El sóleo se origina en la cara posterior de la cabeza y tercio superior de la diáfisis del peroné y la región medial de la tibia. Y esta se inserta igual en el calcáneo a través del Aquiles. También tenemos un músculo, el músculo plantar, el cual se origina de la cresta supracondilia lateral del fémur y se inserta en la región posterior del calcáneo, lateral al tendón de Aquiles. ¿Okay? Y bueno, el tendón de Aquiles es el tendón de mayor tamaño del cuerpo, carece de vaina sinovial verdadera, en su lugar posee un paratendón, el cual está constituido de una capa visceral y otra parietal que permite el deslizamiento del tendón aproximadamente 1.5 centímetros. Su vascularización la recibe de la unión musculotendinosa y de la inserción ósea. Hay múltiples vasos mesoteliales sobre la superficie anterior del tendón, localizada en el mesotendón. Y la porción central del tendón es la menos vascularizada, y esta es la región de 2 a 6 centímetros proximales a la inserción del calcáneo. Ahora, esta lesión la vamos a encontrar por sobrecarga y son multifactoriales. Predominantemente los encontramos en masculinos en la tercera y quinta década de la vida y se asocian a traumatismos. Si se asocian a traumatismos, esta nos puede dar un indicio a que es una rotura verdadera o completa. Hasta el 25% de los casos, el diagnóstico es tardío o equívoco. Y bueno, su incidencia es 18 en 100,000. Otros factores que se relacionan es la administración de corticosteroides y el uso de fluoroquinolonas. En la exploración física vamos a encontrar un dolor sordo descrito como una patada o una pedrada en la pierna. Vamos a encontrar una rotura parcial con zona de tumefacción e inflamación localizada y también se puede presentar equimosis. Si hay una rotura completa, hay un defecto palpable del tendón, el cual lo mencionan como el signo del hachazo, y vamos a tener pruebas, las cuales son características en las roturas completas. La prueba de Thompson es positiva cuando realizamos una presión sobre la pantorrilla y no observamos una flexión plantar. El paciente tampoco se puede poner de puntillas. Y
esta prueba también puede dar falsos negativos cuando los músculos flexores accesorios del tobillo se comprimen junto con el contenido del compartimento posterior. Entonces, en la primera imagen hacen referencia al signo del hachazo y la maniobra de Thompson, cuando no vamos a tener una flexión a la compresión de los gastrocnemios. También tenemos otra prueba que se llama prueba de Matles. Se coloca el paciente en prono con las piernas en extensión fuera de la camilla. Se pide que se flexionen las piernas de manera activa a 90 grados. Y la flexión activa va a ocasionar un acortamiento de los gastrocnemios, ocasionando una flexión plantar. Si este es leve o nula, nos indica que hay una ruptura. Y la hacemos bilateral para ver pues cómo hay una flexión en uno y en el otro no lo vamos a tener. Radiográficamente podemos encontrar avulsiones de la tuberosidad del calcáneo en una proyección lateral. En la resonancia magnética es necesaria hacer para encontrar un desgarro parcial o una avulsión directa del tendón, y también que nos sirve como un planificador preoperatorio. El ultrasonido no es diagnóstico, pero también nos hacen, hay una falta o una falla en el diagnóstico por la sobreposición de las fibras. Entonces, en ocasiones nos pueden decir que es una ruptura incompleta, pero esta es por sobreposición de las fibras y bueno, lo podemos dar de alta, ¿no? La resonancia magnética, vamos a encontrar una ruptura del tendón, no hay continuidad como tal. Y bueno, aquí el signo de Kager es el que les había comentado al principio. ¿Qué es este signo? Pues principalmente se considera la grasa de Kager, es una masa triangular del tejido adiposo. Está delimitada anteriormente por el flexor largo del primer dedo, posteriormente por la bursa retrocalcánea e inferior por el borde superior del calcáneo. Cuando hay un borramiento del margen anterior, sugiere que hay una patología tendinosa. Sin embargo, no sugiere que haya una lesión de ruptura o que sea característica de una ruptura del tendón. ¿Okay? Entonces, no es un dato radiográfico. De hecho, no se menciona en el Campbell, no se menciona en Cobal, no lo mencionan en las literaturas, pero bueno, radiográficamente en artículos de imagen, pues sí lo hacen mención, ¿no? Entonces, esta es la imagen que vimos al principio. En todo se ve la grasa de Kager. Sin embargo, solamente en la radiografía, en la cuarta radiografía, encontramos una ruptura del tendón. Y todavía seguimos viendo esta lucidez, que es la grasa de Kager. Entonces, realmente no es como un signo característico y pues bueno, no es algo de lo que nos debamos fiar radiográficamente. De la misma forma, en esta resonancia magnética vamos a encontrar la región que es en T1 con hiperdensidad, la grasa de Kager, y bueno, también aquí también encontramos en otra proyección de otro paciente cómo no necesariamente es triangular, se puede extender todavía más hacia proximal esta grasa y pues bueno, no nos aporta mucho radiográficamente ni en la resonancia. Como un manejo preoperatorio, el tobillo debe de ser inmovilizado en una flexión plantar con una férula posterior y esto es para minimizar la formación de cicatrices o la contractura del tendón. El tiempo quirúrgico debe de ser dentro de las 2 semanas de la lesión. Los objetivos del tratamiento es restablecer la longitud y la tensión musculotendinosa, optimizar la fuerza y la función del tríceps dural. El tratamiento conservador se realiza con una inmovilización con férula inguinopélvica por 2 semanas, con el pie en flexión plantar. Posterior, esta férula, este yeso,
se va a cambiar por un yeso suropodálico, el cual se va a mantener de 6 a 8 semanas con una menor flexión plantar. Y después, a las 2 semanas de utilizar este yeso, lo podemos poner a apoyar. Se retira el yeso posterior a estas 6 a 8 semanas y se deja el uso de taloneras progresivas hasta el calzado normal. Los ejercicios van a ser progresivos de resistencia e inician a las 8 a las 10 semanas. El retorno a la actividad deportiva tiene que ser de los 4 a 6 meses y su recuperación máxima es hasta los 12 meses. Este tratamiento conservador es recomendado en pacientes sedentarios, con tabaquismo severo, una calidad mala de la piel, cuando tenga comorbilidades médicas y problemas de la cicatrización. El tratamiento quirúrgico lo vamos a realizar en pacientes jóvenes con actividad deportiva. Y hay 3 técnicas quirúrgicas principales. La cirugía percutánea, la cual tiene una ventaja que disminuye la disección, pero hay riesgo de atrapamiento del nervio sural y que también riesgo de que utilicemos una mala sutura. También tenemos el abordaje abierto, el cual puede ser tradicional o limitado, y esto nos va a ayudar a valorar por completo la lesión. Hay que revisar la superposición de los extremos del tendón y, bueno, también presenta altas tasas de dehiscencia y adherencias cutáneas por el mayor grado de abordaje. El tratamiento quirúrgico lo vamos a hacer en el paciente en prono. Los abordajes que tenemos es el posteromedial, el posterior directo y el posterolateral. Hay que hacer una incisión desde la inserción calcánea hasta la unión musculotendinosa. Ese va a ser nuestro margen que vamos a hacer. Sin embargo, también lo podríamos hacer de 7 a 10 centímetros. Las técnicas que vamos a utilizar de sutura, las principales son Krakow, Kessler y puntadas de Bunnell. No se recomiendan suturas abiertas con uso de silicona como el Fiberwire y porque estas ocasionan reacción. También la distancia que se debe de hacer la salida de los cabos tienen que ser a 2.5 centímetros de los extremos de la rotura para permitir que esa zona donde está principalmente la ruptura pues no se vea tan limitada por el exceso de sutura. Y se recomienda la reparación del núcleo con una puntada en epitendón y el paratendón se cierra con sutura absorbible 3 ceros. Entonces, en la técnica quirúrgica, como mencionamos, tenemos 3 tipos de abordajes. El posteromedial, que es este que estamos mencionando aquí. Y bueno, hay que hacer bien la disección para diferenciar el tendón plantar, el cual se discurre lateralmente del tendón calcáneo. Y pues bueno, aquí vamos a ver las 3 técnicas principales diferentes. Krakow, que son puntadas, las cuales se van anclando entre sí. Y bueno, este es el tipo. El tipo Kessler es pues igual entrar por la región central de la ruptura y es más sencilla esta, no se anclan las suturas. Y pues bueno, el punto en Brunel. Hay que tener en cuenta al hacer nuestra disección, ver en dónde se encuentra la ruptura. Y esto lo debemos de tener antes con nuestra planeación preoperatoria para ver hasta dónde vamos a abordar y con el objetivo de hacer una incisión lo más chica, lo más pequeña posible, ya que en esta zona tenemos mala calidad en la recuperación de las heridas. En esta imagen podemos ver cómo la lesión la ruptura del tendón de Aquiles se encuentra muy distal. Entonces no tenemos otra parte en donde podamos hacer esta inserción y por lo tanto se hacen perforaciones en el calcáneo y mediante la sutura anclamos en la porción distal del tendón de Aquiles. También tenemos otros sistemas de reparación, el sistema de plantillas PARS
que bueno, es un poquito menos invasivo, ya que solamente se hace una incisión por la que va a entrar esta plantilla, y es una incisión horizontal en la zona donde está ocasionada la ruptura. Y esta es una técnica menos invasiva. Tenemos otras técnicas. Realmente hay muchísimas técnicas para la reparación del tendón Aquiles. Otras las voy a mencionar nada más. Es la transferencia del tendón plantar. Aquí estamos haciendo una reparación de Kessler y agarran el tendón plantar, lo tratan de disecar, ampliando lo más que se pueda de área, y con esto lo cubren la zona donde estaba la ruptura del tendón plantar, con el fin de hacer una reparación mucho más rápida. También tenemos la técnica de Lindholm, que son colgajos del tendón proximal. Se hace una reparación y se agarran dos colgajos de la región proximal del tendón de Aquiles. Estos colgajos tienen que ser aproximadamente de 10 centímetros. Y bueno, con esta igual hacemos un giro de 180 grados y cubrimos la lesión y suturamos. También tenemos la técnica de sutura en bucle dinámico. En este vamos a utilizar el ligamento de peroneo corto. Hay que recordar que este ligamento se inserta en el quinto metatarso y por lo tanto hay que hacer una desinserción de este. Separarlo bien de todas sus inserciones del trayecto para que lo podamos utilizar. Hacemos dos vertientes y una de estas técnicas es con fijación al calcáneo y otra es con fijación a la porción distal de la ruptura del tendón de Aquiles. Y bueno, se pasa por ahí y se vuelve a anclar, pero en la porción proximal. El tratamiento posoperatorio es una inmovilización con férula inguinopélvica por 2 semanas con pie en flexión. Esto sigue el mismo tratamiento de un tratamiento, digamos, conservador, con el uso de los yesos posteriores de 6 a 8 semanas. Se retiran, se colocan taloneras. Los ejercicios de resistencia empiezan a las 8 a 10 semanas con una transición a una marcha normal. El retorno de la actividad va de 4 a 6 meses y la recuperación máxima hasta los 12 meses. Las reparaciones tardías. Vamos a tener que una reparación tardía es cuando la ruptura ya lleva más de 2 semanas. Estas reparaciones requieren una resección del tendón, en ocasiones mayor a 4 centímetros, ya que la unión de los cabos pues realmente ya no se va a poder. Hay un aumento del riesgo de las complicaciones y requieren de transferencias de tendones. Este puede ser el plantar, el peroneo lateral, el flexor largo del dedo gordo, el flexor largo de los dedos para su reconstrucción. Y tenemos técnicas que es el alargamiento del tendón en B o en Y, y este nos permite cerrar hasta 7 centímetros. Igual, para nuestra planeación preoperatoria hay que hacer una resonancia magnética para ver qué tanto tenemos de lesión. Y bueno, ver si vamos a necesitar el uso de algún tendón y cuál es y bueno, si tenemos la opción de utilizar el alargamiento del tendón en B o en Y, si es que esta es menor a 7 centímetros. También tenemos otros procedimientos, que es la transferencia del tendón peroneo corto, que tenemos que hacer aquí 2 tipos de incisiones. En la región proximal es una incisión medial y en la región distal una incisión lateral. La proximal de 5 centímetros, la distal de 3. En esta vamos a utilizar el tendón peroneo corto, lo vamos a desinsertar del quinto metatarso y lo vamos a atar primero al cabo distal y posteriormente al cabo proximal. Y esto nos va a dar pues bueno, una función de integridad del ligamento. Y bueno, de la misma técnica, pero lo podemos reforzar con el tendón plantar.
hacemos desinserción igual del tendón plantar y lo colocamos en la región proximal y distal de la ruptura de nuestro tendón. Las complicaciones, principalmente vamos a tener complicaciones en el cierre de la herida. Estas van a ser necrosis, dehiscencia o infección superficial y profunda. También podemos ocasionar calcificaciones, adherencias, alguna lesión nerviosa dependiendo de nuestro abordaje, principalmente del nervio sural. Tenemos más riesgo de ruptura y, bueno, hay que enfatizar en el paciente que evite el tabaquismo, que esté bien controlado su diabetes y evitar el uso de esteroides. Como ya lo habíamos visto en una plática del Colegio Mexicano de Ortopedia, las recomendaciones mediante su experiencia nos mencionaban que cuando tengamos un tratamiento estable, en el posquirúrgico inmediato ya podemos hacer una carga completa con una bota Walker sin flexoextensión. La movilización es por 3 semanas y esta va a ser con una movilización parcial a 30 grados de flexión plantar, pero sin flexión dorsal. No debe de tener dolor o edema para realizar este tipo de movilización. Y a la 7ª semana, los pacientes ya eran capaces de realizar una marcha y un trote. También mencionaban que en un artículo del American Journal, el tratamiento posquirúrgico inmediato, la flexión plantar tenía que ser a 22 grados y con el uso por 6 semanas con carga completa. Y podíamos utilizar inmediatamente de la cirugía la bota Walker con el uso de plantillas, las cuales son 3 plantillas en esas 6 semanas, las cuales se van a ir graduando hasta llegar a una flexión neutra. O también tenemos, bueno, son más nuevas, unas botas graduadas, las cuales ya no hay necesidad de tener el uso de plantillas. En pacientes que fueron con un tratamiento conservador, según el protocolo de Glaze-Block y Rubinger, también conocido como GAPNOT, mencionaban que si el paciente había tenido una lesión en menos de 7 días, no era diabético, que tuviera una vasculopatía, que no usara corticosteroides 6 semanas previas a su lesión o quinolonas, o que tuviera una ruptura previa, una lesión avulsión, y si hay inmovilizado a las 48 horas con un yeso en equino, era un candidato de utilizar este tipo de tratamiento que es conservador. Y bueno, el yeso forzosamente tiene que ir en equino por 2 semanas. Posteriormente, se hacía un cambio por una bota Walker con cuñas de flexión a 30 grados. No se tiene que hacer una flexión dorsal y bueno, sí puede soportar su peso siempre y cuando sea con ese uso de cuñas. Durante ese uso de la bota Walker, en las primeras 2 semanas, podía soportar el 25% del peso. De las 3 a 4 semanas, ya podía empezar con el 50% de peso. De las 4 a 5, el 75%. De 5 a 8, ya podía soportar su peso completo. Y siempre y cuando, en todo este tiempo, hasta las 8 semanas, sin realizar una flexión dorsal del pie. Después de las 8 a 12 semanas, se retira la bota Walker, se coloca el uso de tobillera y pues bueno, hay que mencionarle al paciente que el riesgo de ruptura es alto, que todavía no puede realizar actividad física y pues bueno, de las 12 a las 16 semanas lo vamos a mandar con ejercicios de propiocepción, que son ejercicios en puntas con ambos pies y con un pie. De las 16 semanas hasta los 12 meses, puede realizar deportes, pero sin saltos o realización de sprints. Y después del año, se podría reincorporar a su actividad deportiva completa. Y pues bueno, eso sería todo. ¿Puedes dejar de compartir?
¿Alguna opinión o duda? ¿Me escuchan? Sí. Doc, yo no me quedó claro lo de dónde se coloca el tight rope, a qué altura. Ese tema ya pasó. No, igual se colocan a la altura Igual, de la los misma tornillos sí. situacionales. Ah, Sí. ok, va, sale. Nada más. ¿Hicieron preguntas? ¿Está aquí en Pedro? ¿Pedro? ¿Escuchas? Sí, aquí estoy. ¿Cuál es el principal ligamento lesionado en la esguince de tobillo? Es el calcáneo peroneo. No, pero no es tragalina anterior. ¿Está Dani por ahí? Ok. Sí, aquí estoy. Ah, bueno. Okay. Bueno, las preguntas de anatomía van a ir dirigidas a ustedes, ¿vale? Ok. Los demás, R3, preguntas. ¿No? ¿Nadie más hizo ¿Hay más preguntas? preguntas? Bueno, ¿me escuchan? Sí. ¿Sí me escucho? Sí. Escucha. Ah, ok. Perdón, es que tengo problemas con el audio. Pregunta, ¿cuál es la irrigación? ¿De dónde proviene la irrigación, la vascularidad del tendón calcáneo y su inervación? Tienes que dirigirla, güey, a alguien. Un R2, un R1, un R3. ¿Me escuchas, R4. Santi? ¿Me escuchan? Sí, sí, te escucho. R1 primero. La verdad no lo sé. No estoy seguro, creo que es de la arteria peronea o de la tibial posterior. Excelente, las dos. Ok, ¿y la inervación? ¿Del nervio sural? Del sural, sí. El nervio safeno externo. Ok. Es el nervio safeno externo, ¿vale? Ok. Listo. Rubí, ¿hiciste ¿Alguien más? preguntas? ¿Mande? ¿Hiciste preguntas? Ah, sí, las estoy buscando. ¿Qué? Ay, bueno, a ver. Pedro, ¿cuál es el signo de Thomson? El signo de Thompson es cuando se hace compresión en la pantorrilla y ocurre la flexión plantar del pie. Si ocurre la flexión plantar, ¿es positivo? Si ocurre la flexión plantar, es negativo. Se la puse en charola de plata, no puede ser. ¿Alguien más tiene preguntas? Yo me gustaría hacer una pregunta en general, una comparativa respecto a lo que dijo Benny sobre el tratamiento postquirúrgico del tendón calcáneo.
¿cómo lo comparan con el tratamiento que usualmente han visto en la consulta que tenemos, pues? O sea, ¿cómo lo podrían comparar y qué beneficios se encontrarían del que ha expuesto Benny? No escuché bien la No pregunta. entendí. O sea, respecto al tratamiento postquirúrgico, o sea, en el seguimiento, ¿cómo lo comparas lo que comentó Benny respecto a lo que han visto de cómo se lleva en la consulta externa en general acá? Lo que se debería hacer, como que hacemos en Zaragoza, que es colocarle yeso o una férula. Por Pues, 10 semanas y no camina ni nada. pues, ninguno de los dos, porque ni siquiera conservador tampoco se hace. Tratamiento local, Y, pues, ¿ves? Tratamiento, lo que explicó No. Benny, pues, ¿no? No, se refiere a que más que Por nada eso, en la ¿cuántas priva. somos? En la priva, por ejemplo, cómo lo tratan y que si piensan que se debería de hacer, pues obviamente lo de la bota Walker y las cuñas y todo eso. Que es lo que dice las guías actualmente, ¿no? ¿Te pues sí, nada de respondieron la lo que... pregunta, Solorio? ¿Perdón? Que si Perdón, con eso no. respondieron tu pregunta. Pues No, yo pues no la como, han respuesto, ¿no? yo Respuesta. como, Rubí, o sea, Rubí sí lo Respuestado. comentó, pero no, o sea, más bien como que aclaró mi pregunta, pero el R2, o sea, ¿qué opinan? ¿Qué opinión tienen? ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿El resultado es el mismo? ¿Qué opinan? Lo que he observado en los tratamientos que se han realizado y los resultados es una mayor dificultad o limitación de la movilidad para la extensión dorsal del tobillo, el cual, bueno, pues va a requerir bastante fisioterapia en comparación a un tratamiento, bueno, establecido en la bibliografía, en el cual inician movilidades tempranas o graduales, ¿no? Y no una inmovilidad bastante prolongada, pues en eso podemos ver algún grado de diferencia. Pero sin embargo, bueno, también hay que tener en cuenta que la cicatrización en tejidos blandos, eso sí es muy variable en las personas. Entonces, independientemente quizá del tratamiento que se haya hecho adecuado y así como su rehabilitación, pues la recuperación de un tendón va a depender mucho de la persona o de la forma en que tiene su proceso de cicatrización. Ya vemos que tenemos tejidos blandos, igual que en la piel, pues quien cicatriza hipertróficamente o genera acumulación de fibras de colágeno, como hacen la queratosis, ¿no? Una cicatriz queloide. El resultado puede ser variable. No sé si eso responda. Bueno, esa es mi opinión, pues. Creo que ya tomó mucho tecoche. Sí, ya. Bueno, yo creo que lo que habíamos platicado, no estamos peleados con lo nuevo, aunque muchas técnicas antiguas siguen siendo buenas. La doctora nos lo planteó muy bonito, la forma en la que podemos rehabilitar, ponerlos a apoyar, y no lo hacemos en Zaragoza. Digo, hasta la fecha, ni en privado yo no lo hago, por escuela tal vez, por miedo. Pero Por si miedo. me pongo a analizar el cómo podría yo ponerlos a mover antes de tiempo, simplemente yo creo que me seguiría deteniendo por el riesgo. Si vemos el periodo de cicatrización de un tendón y cuánto tiempo tarda en cicatrizar de manera adecuada el tendón de Aquiles, ahí me detengo. O sea, ahí por eso no lo pondría o no lo haría rehabilitar de forma tan temprana como lo menciona la doctora, que al menos en neutro y que pueden seguir apoyando. A pesar de que tus suturas te queden muy estables y que van a estar en esa posición neutra, sin hacer dorsiflexión,
a lo mejor ahí podrías decir, bueno, ya no se va a ir a desentar nuestros muñones. Sin embargo, recordemos que el tríceps va a seguir traccionando la parte del muñón proximal y lo va a seguir desentando. Entonces, es como el riesgo que yo le vería. Veríamos que no va a haber una cicatrización tan adecuada hasta por ahí de la 7ª, 9ª semana que resista el tendón. Ahí valdría la pena revisar esa parte de la cicatrización. Aunque cambiaría, lo único en donde yo me atrevería con la técnica es con, no necesariamente que sea el par. Ya ves que habíamos platicado la vez pasada, creo que Rubí preguntó acerca del par y del suture bridge. Cuando vimos... A ver, espérenme, ¿por qué? ¿Me escuchan? Sí. Ya, se me acabó la pila. Platicó acerca del par con el suture bridge. Sería la única forma en la que yo podría ponerlo a apoyar, me animaría a ponerlo a apoyar y a darle ese tipo de rehabilitación. No necesariamente con el par, pero sí utilizando un suture bridge, porque vas a anclar directamente y entonces toda la tensión ya va a ser directa, ya no va a haber esa parte donde se deiscente. Las suturas van a agarrar la parte proximal del tendón y el ancla va a estar directamente en el calcáneo. Es la única forma en la que me atrevería a ponerlo a rehabilitar, así como la doctora mencionó. El resto, no sé, yo creo que por escuela y toda esta parte, los sigo dejando en equino. Trato de moverlos, a lo mejor con muy justos los tiempos para que no lo dejemos anquilótico, pero no sé, es la única que yo me atrevería a hacerlo, a rehabilitarlo así de rápido como la doctora lo mencionó. Aunque la verdad es que como lo menciona, pues parece magia, ¿no? Lo rehabilita muy bien y muy temprano. No sé, viéndole al doctor Ugalde que están por ahí, ¿ustedes qué hacen? Bueno, creo que yo soy el doctor Espíndola. Yo creo que también igual creo que por escuela en el sentido de sí esperar la utilización del tendón. Por digo, o sea, dentro de la residencia y todo eso, pues lo que podrías ir haciendo cuando crees ya pertinente, que a lo mejor puedes ir cambiando, digamos, el equino, puedes ir bajando la parte, digamos, del equino, pues a lo mejor ir cambiando tu férula, que es lo que puedes hacer a lo mejor a nivel de hospital. A nivel privado, pues sí hemos utilizado la bota Walker con las cuñas, pero la verdad es que también de entrada sí prefiero tener alrededor de unas 4 o 5 semanas y ir valorando ya el paciente tolera kilos, pero una vez que vemos eso, pues sí vamos bajando la cuña para que empiece a tener lo mismo podría pasar con un paciente que ustedes tengan donde le dejaron férula, pues que a lo mejor cuando ustedes consideren y vayan a lo mejor modificando el equino con la modificación de las férulas, para a lo mejor poner ya en su momento una férula tipo Walker, pero pues ahí la cuestión también, por ejemplo, en la priva, pues es la comodidad para el paciente, porque al final del día, pues, y para ti también como médico, porque pues es un poquito más fácil la revisión de los tejidos y de la cicatrización, y etcétera, etcétera. Y también para el paciente relativamente pues más cómodo, puede mojar, y en su momento, cuando ya los tejidos, la cicatrización y todo eso va bien, pues el paciente puede retirarla, puede hacerse un buen aseo, puede ir vigilando mejor, en fin. Y la cuestión de utilizarla, pues es más cómodo para el paciente tener una bota de ese tipo con las cuñas, donde pues ligeramente, pues por lo menos en hiperestación, pues puede apoyar un poco la bota y después pues puedes ir bajando. Y en el momento que consideres que ya, o que veas que ya está esa parte que tolera, pues a lo mejor sí empezar a hacer ya un poco más la articulación, o que le cueste mucho trabajo después regresar a la cuestión de la rehabilitación, pero bueno, sí también, a pesar de que están estos protocolos de rehabilitación así como muy rápida, muy continua y que evolucionan a marcha ya completa en poco tiempo, no, yo también creo que valdría la pena mejor sí también esperar, ¿no? Y bueno, como
nada más para comentario en cuestión de las técnicas, igual sobre la plática como tal, sobre la plática de ruptura de tendón de Aquiles. Bueno, estas técnicas que mostrabas de hacer un BY o de hacer otra técnica con los otros ligamentos, con el plantar y todo eso, pues nada más igual ahí en tu plática, pues comentar a lo mejor cuándo es más sugerente hacer un BY, cuándo es más sugerente hacer una cuestión del flexor largo del dedo, ¿no? O sea, de acuerdo a de qué tamaño es la lesión, ¿ok? Para que pues también quede, porque pues, las técnicas sí están descritas así, pero bueno, a lo mejor se decide hacer, por ejemplo, un BY cuando son menores de 3 centímetros, cuando son mayores, pues a lo mejor ya complementas con otra cosa, aparte de... Entonces, nada más esa sería mi sugerencia. Doctor Ugalde, ¿nos va a decir algo? Ok. Pues yo tiene mucho que no hago una cirugía abierta de tendón de Aquiles. Lo que les puedo comentar, las técnicas abiertas no tienen muchos años que no hago. Prefiero hacer las técnicas mínimas de apertura. Y pues chance yo, así como estoy oyendo su planteamiento de tratamiento, yo sí los carreré un poquito. En la segunda y tercera semana yo le estoy retirando puntos. Mis incisiones son de 2 centímetros y medio o menos. Y las 2 semanas le estoy quitando los 3 puntitos de piel que les puse. La férula la conservo de la tercera y cuarta semana. Pero a partir de ahí, el mismo paciente la quita parcialmente en su casa y ejercita la flexión del pie. Para la sexta, están dando la férula. Y entre la sexta y la novena estoy valorando ya el inicio del apoyo. Y la gran mayoría los estoy dando de alta a los 12 semanas ya deambulando. Me he retrasado en algunos, tal vez menos del 20%, y se alargan a la semana 16, pero muy, muy raro más de esto. Y pues, en general no he tenido complicaciones, no he tenido rupturas. No. 2 pacientes como en 15 años he tenido dehiscencia de herida, pero le achaco más a sensibilidad a la sutura, que era etibón. ¿Sí? Retirando el etibón se solucionó la dehiscencia mínima de herida que hubo. El etibón 5-0 es mi sutura preferida para hacer la percusión. Nada más. ¿Alguien más? Bueno, solo agregar en la parte del abordaje que mencionó el posteromedial, posterolateral y el posterior directo, nada más destacar que se prefiere el posteromedial precisamente por la vascularización de la zona, y el posterior directo pues más para las mínimas invasivas, ¿no? O abordajes mínimos, vaya. También vi un artículo, obviamente pues ya hablaron los expertos, pero vi un artículo en el que hace hincapié en no dejar en exceso o dejar mucho equino una vez que hagamos el tratamiento quirúrgico. Incluso se sugiere lavar las 2 extremidades para tener como dejar pues inmovilizado el pie a la altura o en equino igual del miembro sano. No sé si logré explicarme. Entonces, Sí, en la posición natural que da. Ajá. Entonces, no darle un equino excesivo y nunca mayor a 30 grados. Solo me gustaría agregar eso. Y el abordaje abierto pues se ve más relacionado con complicaciones, sobre todo con las adherencias. Mencionaban que ponían algo entre la piel y el tendón para disminuir el riesgo de adherencias. La verdad es que no he logrado encontrar cómo se llama lo que ponen. Hasta ahorita pues yo lo que he visto es Gelfoam. No sé si ayude mucho, no sé si ustedes lo hayan utilizado, pero esto en el abordaje abierto. Entonces les investigo qué es lo que ponen así
en ese artículo, pero no mencionaba el nombre de la cosa esa que pone. Y ya. Doc, Clau, ¿qué Mande. dijo? ¿Qué es lo que ponen? O sea, Es que para no proteger. decía el nombre. Perdón, ¿Sí? técnica de Lean y se usa el plantar delgado como cobertura para la zona de sutura. Bueno, ese es en un artículo donde había visto que hacían la cobertura de la zona de unión para evitar adherencias con técnica de Lean. Sí, pero yo me refiero a algo. Es que no tenía el ya, nombre. Les mando la material imagen externo. ahorita, les mando el pantallazo del artículo, el screenshot, pero no viene el nombre de lo que hay. Yo he visto nada más que ponen GelFam. No sé si funciona el GelFam para ¿GelFam? disminuir las adherencias. No sé si es lo del PRP, ¿no? No sé. Déjalo busco. Porque, bueno, mencionaban también que el PRP, que es el plasma rico en plaquetas, se ponía en la zona de ruptura del tendón para favorecer la cicatrización del mismo, pero que, bueno, no han visto resultados tan comprometedores que marquen como una diferencia para que se establezca como un tratamiento de base. No era eso a lo que me refiero. Digo, sí, pues, pero no es lo que yo digo. Ahorita se los mando, lo busco y se los mando. Porque ya no sé dónde quedó. Hoy sí leí, ¿ven? Poquito. Bueno, Beni, yo mientras Claudia busca, yo tengo algunas dudas. Mencionaste dentro de... Algunas ya las aclararon. Es importante saber también los nombres de algunas técnicas, cuando menos las más famosas, porque te las van a preguntar así con nombres. Una sí la mencionaste, ahorita acaba de mencionar la de Lyme Tecoch, y así tal cual, cuál es la que va a ocupar el plantar delgado. Sí, la había mencionado, pero no puse en la diapositiva su epónimo. Su epónimo. Pero bueno, mencionaste acerca de las suturas, no utilizar suturas de alta resistencia como Fiberwire. ¿Tú qué ocupas? O bueno, ¿ustedes qué ocupan? Sí, utilizamos principalmente el Etibond y bueno, en ocasiones hasta Vicryl. Porque la doctora a la que me hiciste mención con respecto a la rehabilitación te dice que no utilices Etibond, ¿no? Que porque es una de las causas también de las dehiscencias de heridas, y en otros, como tal, la técnica te dice que no utilices suturas absorbibles, entonces no podrías utilizar Vicryl. Usamos el PDS. Sí, yo tengo como 6 meses que cambié a PDS, pero antes era Etibond y Vicryl. Ya hay un rato que no hay Etibond, entonces usábamos Vicryl, pero como 6 meses que cambiamos que cambié a PDS, pues. Amigos del HRI, ¿ustedes qué utilizan? ¿Cómo son sus técnicas? Así que nos algo por ahí anda Neto, Manuel, Albavera creo que ya salió. Se salió. O están haciendo que no me escuchan. Lo abrieron y se pusieron a hacer otras cosas. Se pusieron a hacer otras cosas. No es para que diga que sí llegaron. Para hacer bulto. Bueno, eso es uno, en cuestión de la sutura. Sí, bueno, ahí lo que tú mencionaste del Fiber, pero con las cirugías ya mínimas invasivas, pues es lo que se utilizan, suturas de alta resistencia, Fiberwire y sus derivados, ¿no? El PARS es lo que utilizan. Pero no sé, yo creo que aquí va a haber todavía controversia en cuestión del uso de suturas. Pero bueno, importante que sean no absorbibles, ¿ya? Para que no se dehiscente antes del tiempo. Y el abordaje es importante por lo que te mencionaba Claudia acerca de la irrigación. Preferible el posteromedial cuando vayan a hacerlo abierto. Y pues ya, no sé, la vez pasada mencionaban, es que no me acuerdo si en la sesión
del colegio pasaron algún video o algo de cómo funcionaba. Me acuerdo porque Rubí hizo el comentario, la pregunta de cómo era el par, cómo de esa parte de las anclas. No sé si les pusieron cómo funcionaban. ¿Recuerdan ustedes algo? No. Porque les tengo un videito ahí, no sé, 5 minutos para que veamos más o menos cómo funciona. Ahí yo creo que hubiera valido la pena que te acercaras al doctor Ugalde, que dice que hace mini open, que nos platicara su técnica, ¿no? Es importante porque un par, les comentaba, no sé, 20,000 pesos, 25, y si te quieres aventar el Suture Bridge, cada anclita 8, 14,000 pesos, dependiendo proveedor, pues ya cuánto le salió la reparación del tendón. Sin embargo, el doctor, yo he visto que muchas de esas técnicas él tiende pues no sé, como a hacer, pues no sé, hacer la propia, pues cambia con respecto a lo que él tiene a la mano, porque obviamente el hospital no te brinda un par, pero pues no sé, vaya, modifica ciertas cosas y tiene esos buenos resultados. Yo creo que vale la pena que nos... Digo, porque yo no lo vi, al menos de residente, y ahora pues ya ni voy, ¿no? Pero no vi cuando hacía mini open, a mí todavía me tocó cuando los hacía abierto. Pero eso sería bueno ver una nueva técnica. Que yo recuerdo que en algunas ocasiones, de hecho precisamente con la generación de Albavera, López, y bueno, en este caso ya hacia acá, fueron las primeras cirugías que se hicieron mínimas invasivas en el hospital, ¿no? Donde ustedes empezaron a utilizar los punzocats para atravesar la sutura de un lado a otro y entonces no hacer que de todo ese, bueno, se hacía una pequeña herida, pero bueno, me acuerdo que en ese momento ustedes hacían eso en el hospital, ¿no? O sea, ahora hay nuevos sistemas, pero al final del día, pues era algo de lo que ustedes hacían ahí en el hospital, ¿no? Sí, yo recuerdo que se empezó, a lo mejor creo que era el doctor Cueva con el que nos metíamos y hacíamos ese tipo de reparaciones, pero quedaban, las zonas donde entraban las suturas quedaban como, se metía la zona, no sé cómo escribirlo, pero... Como que se retraía un poco, ¿no? Se retraía la zona donde se insertaban, pero bueno, no sé ahora. Como que se retraía un poco. Sí, en las técnicas de Open se necesita mucha curiosidad de cómo incidir, inclusive cómo usar la aguja. Muchas veces, si no pasarla donde debe de ser, pues el punto donde lo estás regresando, te quedan umbilicadas y deprime desde la piel hacia tejidos profundos. Y esa te va a dar cierta restricción de deslizamiento del tendón sobre el paratendón. Entonces, sí, yo, por ejemplo, partí del tie rope que tener, que diga, el sistema Aquilon. No sé si alguna vez lo usaron ustedes. Yo lo usaba también, pero acá no lo iban a comprar. Entonces, partiendo de eso, por eso fue que decidí usar el Etivon, que es lo que usa el sistema Aquilon, que es no absorbible. Pero enderezaba las agujas, me quedaba de buen tamaño como para entrar y salir percutáneamente. Pero esto es enderezando las agujas, no usando las curvas como bien. Es un poquito complicado explicarles así, sin tener la pieza anatómica, pues, para demostrarlo, ¿no? Yo creo que alguno de los residentes, tal vez Clau se acuerde, o no sé, Luis, sí. Tal vez algunas veces que han entrado conmigo. Cirugías de mínima incisión y que te llevan alrededor de 10, 15 minutos de tiempo quirúrgico. Entonces, pero sí es un poquito, se me hace un poquito complicado explicárselas sin tener una pieza anatómica. Pero bueno. Habría, cuando exista la posibilidad, igual, cuando meta un tendoncito, si alguien puede hacer la grabación, hacer un videíto, estaría bien. Así es.
Pero sí, no, tampoco es nada complicado, ¿eh? Nada más es cuestión de, pues, de enseñarle a las manitas qué hacer. Bueno, les comparto un video entonces que les busqué acerca del uso del parse y del suture bridge. Digo, viendo estos sistemas que son como los originales, pues cada quien podemos darnos una idea y con lo que tenemos a la mano en el hospital, pues, probablemente podamos modificarlas y hacer algo al respecto, alguna técnica. Y si podemos colaborar en algo, pues adelante. Les voy a compartir el video, a ver. ¿Ahí ven? Sí. Es el sistema PAR. A ver, espérame. Es el PAR como tal es la zona con la que pasa la sutura. Esas son las guías. Ahí ya disecaron el tendón en la parte proximal. ¿Y en esa En la parte técnica no hay interna, riesgo en de la parte agarrarse algún interna, nervio o algún vaso? sí lo mencionó Benny, de que el riesgo era pues, lesionar como tal el nervio, ¿no? También abierto. Si ven ahí las guías que estaban internas, que estaban paralelas al tendón, hace que no queden imbrincadas, umbilicadas la sutura. Aquí el chiste a lo mejor de la sutura es los fiber loop, que serían las suturas 2 y 4, que creo que es la que mencionan, para enlazarlas entre ellas y que te dé mayor fuerza para la tracción del mismo tendón. El resto son cruces habituales de la sutura. Yo les llegué a comentar que a lo mejor para recuperar las suturas adentro, valdría la pena meter una pinza de anillos o algo así para ahí recuperarla, igual que no queden umbilicadas donde pasan las suturas. Aquí si ven ya le está poniendo el ancla al calcáneo. Tal vez sería la única forma en la que les comentaba yo en la que los podría apoyar de inmediato, porque la sutura va a ir directamente a hacer, va a acercar los muñones, pero aparte va a ser como una tenodesis. Entonces, es una sutura de alta resistencia, está el ancla, y difícilmente yo le vería como que se fuera a zafar. Tal vez sería la única forma en la que lo podría rehabilitar de forma temprana. Porque igual el doctor mencionó, ¿no? Que no, o sea, no es tan mágico como la doctora lo mencionaba, que prácticamente en el postquirúrgico ya los pone a apoyar. Está como muy aventurado.
Pues a grandes rasgos, el parse es el primero. Cuando no utilizas anclas, lo mismo lo volteas, pasas a futuras y ya nada más anclas en medio. Bueno, las afrontas en medio. Y este es con un suture bridge, que a lo mejor sería la única forma, insisto. Creo que hace mención la doctora, ¿no? De esa técnica también en la conferencia del colegio. No sé si alguien tiene algún comentario. Sí, todavía me ven. Ya, está bien. No, cero comentarios. Gracias. ¿Sí me escuchan? Sí. Vale, pero si no hay más por comentar, nos vemos mañana. Gracias. Nos vemos.